Ya, ¿pueden ver, por favor? ¿Me escuchan? Por favor, ¿pueden ver? Sí Ya, se ve, ingeniero. excelente. Esa parte es importante porque si no, que de repente no se ve y problemas. Bueno, el tema de hoy día va a ser jóvenes, una forma más para determinar el campo eléctrico, ¿no? Va a ser una forma más que vamos a ver. Por ejemplo, utilizando otro método que va a ser la ley de Gauss, ¿no? Es lo que vamos a utilizar hoy día. Bueno, por ejemplo, acá dice introducción. ¿Qué es la ley de Gauss, no es cierto? Dice, bueno, dice en el capítulo anterior, ¿no? Aprendimos el significado del campo eléctrico y cómo se emplea la ley de la ley de Coulomb, ¿verdad? ¿Sí o no? Es cuando tienes dos cargas, entonces hay la fuerza de atracción o de repulsión, ¿no? Para eso, mira, para determinar el campo eléctrico de distribuciones de cargas, bueno, en este capítulo se describirá un método alternativo para evaluar el campo eléctrico y el uso de la ley de Gauss, ¿no es cierto? Esta ley de Gauss es una expresión fundamental, dice acá, ¿no? De la ley de Coulomb y constituye una de las leyes fundamentales del electromagnetismo. Tenemos que ser sí o sí la ley de Gauss. Bueno, la aplicación de la ley de Gauss facilita en muchos casos el cálculo del campo eléctrico. En particular, significa mucho el cálculo para el campo eléctrico cuando la distribución presenta una alta simetría, ¿no es cierto? A veces cuando tengo, digamos, en el medio está, entonces va a haber, tenemos que trabajar con respecto a este eje, entonces es muy complicado el cálculo, ¿no? Entonces, de repente en acá va a simplificar eso, ¿no? La ley de Gauss. Como va a ser una superficie cerrada, eso significa. Bueno, además la ley de Gauss permite analizar el comportamiento de los conductores, ¿no? Para ello la ley de Gauss se necesita primero, en primer lugar, ¿no es cierto?, el conocimiento del flujo eléctrico, magnitudes físicas análogas y el flujo del estudio en mecánica de fluidos, ¿no? Entonces esto tenemos que saber. Bueno, ¿qué es el flujo eléctrico, jóvenes? El flujo eléctrico se denomina, mira, denomina ahora líneas de flujo, o sea, son líneas, a eso se va a llamar el flujo eléctrico, apoyándose en una base cuantitativa, o sea, más o menos lo puedes cuantificar, ¿no? O sea, lo puedes contar cuántas líneas ahí puede atravesar de repente una superficie, explicándose cómo deben atravesarse, ¿no? Al hacer esto, debe tenerse en cuenta que las líneas de flujo eléctricos son solo representaciones que ya no tienen existencia física, ¿no? Real, o sea, no lo podemos palpar en otras palabras, pero más o menos, pero si lo podemos ilustrar quizás, ¿no? Su justificación es su utilidad, ¿no? Como ayuda para conseguir las situaciones y ejecución, el cálculo, ¿no? Para ejecutar el cálculo. Bueno, las líneas deben trazarse de tal manera que indican la dirección de la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba, ¿no? Vamos, más antes hemos visto cuánto es el campo eléctrico con respecto a un punto, entonces sobre una carga de prueba, ¿no es cierto? Bueno, una prueba de estacionario, o sea que está quieta, dice. El único requisito es que el número de líneas n que pasan a través del eh, área unitaria perpendicular, ojo, perpendicular en este caso, a las líneas sea numéricamente igual a la intensidad del campo eléctrico. O sea, esto es decir, ¿no? Tiene que ser esta forma. O sea, dice el campo eléctrico, profesor, igual, que es igual al número es proporcional, dice el campo eléctrico proporcional al número de líneas sobre el área perpendicular. O sea, el número de líneas lo vamos a denotar con una letra n al campo perpendicular. Entonces, ¿cómo podemos ver ese caso? Entonces, simplemente dice una forma gráfica de las situaciones que presentamos anteriormente, se ilustra en esta figura. ¿Qué me dice acá? El campo eléctrico, jóvenes, que tiene que atravesar, tiene que entrar en forma perpendicular acá, tiene que penetrar en forma perpendicular en acá, o sea, formando un ángulo de 90 grados. Entonces, recién se puede cuantificar el flujo eléctrico, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo una barra que es cuadrada, entonces el campo eléctrico está entrando en forma perpendicular, ¿no es cierto? Ese es un primer requisito, ¿sí o no? Así como el flujo, así como les digo,
la presión que hemos hablado, que tiene que ser perpendicular al plano, entonces es lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso la presión va a ser el flujo, el campo eléctrico, perdón, que va a atravesar a esta pequeña extensión. Pero hay casos que no son perpendiculares, entonces si no es perpendicular hay que dar la forma para que sea perpendicular, ¿no? Orientarle en otras palabras. Bueno, línea de fuerzas que atraviesa una superficie perpendicular, te dice acá. Bueno, vamos a hablar del flujo, ¿no? Flujo de un campo eléctrico, en este caso, ya dice flujo de un campo unitario a través de una superficie plana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer dos análisis, ¿no es cierto? Acá dice, ¿qué pasaría? Mira acá. El flujo eléctrico se define así. Se define el flujo eléctrico por una letra acá, dice phi sub E, ¿no? Dice que atraviesa una superficie perpendicular al campo, es el producto, dice, es el producto del campo eléctrico que atraviesa la superficie por unidad de área. Entonces, simplemente, el flujo, ¿qué va a ser, profesor, acá? El producto, simplemente, el campo eléctrico por el área perpendicular. Nada más. Entonces, con esa fórmula yo puedo determinar cuánto es el flujo, ¿no es cierto? El flujo de, este, de, ese, de ese campo eléctrico, ¿sí o no? Puesto que la intensidad del campo eléctrico es proporcional al número de líneas de fuerzas que atraviesa la superficie, ¿no es cierto? Bueno, el flujo eléctrico es, por tanto, proporcional al número de líneas que atraviesa al área, ¿no? Al número de líneas. Mira, ojito, el flujo eléctrico es, por tanto, proporcional al número de líneas que atraviesa el área, ¿no? Matemáticamente, el flujo se puede expresar de esta forma. Acá lo tenemos, que el flujo del campo eléctrico es igual al campo eléctrico, pero que sea perpendicular al área, chicos, ¿no? ¿Y se va a medir en qué? Se va a medir justamente en newton metros por newton. Ahí está, newton, coulomb es el campo eléctrico, justamente, ¿por qué? Por metro cuadrado, ¿no? Es justamente el flujo, dice. Las unidades del flujo eléctrico en el sistema internacional se mide en newton metros por coulomb. Por tanto, el área no es perpendicular. O sea, en este caso, chicos, mira, mira, mira. ¿Qué pasaría si, jóvenes, el campo eléctrico no sería perpendicular? Estaría paralela al campo eléctrico, mire. Es como decir, ninguna línea va a atravesar. Como no atraviesa simplemente el campo eléctrico, el flujo va a ser cero porque no va a atravesar ninguna. O sea, más o menos lo está cuantificando cuántas líneas va a atravesar esta placa de acero, ¿sí? De esta placa de acero. Por ejemplo, dice, las unidades del flujo eléctrico del sistema internacional se ven en newton metros cuadrados, ¿no? Por tanto, por otro lado, si el área, mira acá, por otro lado, si el área no es perpendicular a la línea del campo eléctrico, ¿cierto? Como en la figura, en este caso, se debe observar, en este caso, que las líneas del flujo eléctrico rozarán, ¿no? Rozan, o sea, van a rozar, ¿no? Rozan la superficie y ninguno ingresa, no va a ingresar, no ingresa o sale, ¿no? De la superficie. Entonces, como no ingresa ni sale, entonces simplemente el flujo eléctrico va a ser cero, ¿me entienden? Cero, ¿me entienden? ¿Ya? Entonces, para que tú calcules el flujo, entonces tienes que ver que cuántas líneas de campo eléctrico están ingresando o están pasando dentro de una placa. En este caso se va a considerar que la línea de flujo no atraviesa la superficie, por lo tanto el flujo no es el flujo es igual a cero, nulo, ¿no? No tiene. Bueno, ¿qué pasaría, profesor, acá si tengo un ángulo de inclinación? Me dice acá, ¿no? Ya, ya, ya. Tengo un ángulo de inclinación, líneas de fuerza que atraviesa una superficie inclinada, me está diciendo. Por ejemplo, dice, la superficie en condiciones no es, dice, perdón, la superficie en consideración no es perpendicular. O sea, en este caso no va a atravesar, pero sí va a tener un ángulo de inclinación, ¿no? No es perpendicular en las líneas de la fuerza. El flujo eléctrico que pasa a través de ella debe ser menor, o sea, ya en forma va a decaer esto, el flujo ya no va a ser, digamos, de 100, de repente va a ser 80 o 60, dependiendo del ángulo. Por ejemplo, en este caso me dice, mira, el flujo eléctrico, a ver, mira, mira, para que lo puedas entender bien, este criterio, chicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, dice, el flujo eléctrico, el flujo eléctrico,
Por ejemplo, en este caso, mira, vamos a analizar esto ya, vamos a analizar cómo funciona este sistema, ¿no? Vamos a copiarnos acá. Mira, mira. Ujú. Ya. Mira, me está diciendo, jóvenes, que el flujo eléctrico va a ser de esta forma, ¿no? Va a ser de esta forma, dice, ¿no? Ya, pero va a haber una condición acá, dice, mira, nosotros tenemos que encontrar, en otras palabras, por ejemplo, mira, tenemos que encontrar, dice acá, eh, que sea esta área que sea perpendicular a campo eléctrico. Mira, lo que está haciendo simplemente es, mira acá, dice, este es el flujo eléctrico, mira acá. Pero en este caso, esta área, si escribiera, este sí va a ser perpendicular al plano inclinado, mira, al plano inclinado, este sí es perpendicular. Pero en este caso, este lado no va a ser perpendicular. Entonces, lo que va a consistir, jóvenes, que nosotros tenemos que tener que sea perpendicular. O sea, ¿qué me dice acá? Si yo tengo un plano inclinado, va a tener su vector normal el plano inclinado. Por ejemplo, si yo tengo un plano inclinado en esta forma, mira, mira, su vector, esto va a ser mi plano inclinado, ¿no? Ah, mira acá. Esto va a ser mi plano inclinado. Su normal, jóvenes, va a ser un vector que va a ir de esta forma, pero para arriba, ¿no? En forma perpendicular. A eso se va a llamar la normal del vector, o sea, tipo vectoriano, es normal. Es la normal del vector, ¿no? Es la normal del vector. ¿Qué dice que es normal, profesor, acá? Significa, en este caso, de repente lo pongo así, es perpendicular al plano inclinado, dice, o sea, que forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Eso va a ser. Ahora, en este caso, mira, si yo observo acá, esto es la placa, ¿no? Entonces, el campo eléctrico justamente va a estar, jóvenes, no va a ser, va a ser mediante un ángulo, ¿no? De inclinación. Entonces, lo que podemos hacer es este ángulo, darle la forma, ¿no? Por ejemplo, a ver, con negrito puede ser, ¿no? A ver, mira, esta forma yo lo voy a trazar por acá, profesor, acá, entonces yo digo que acá, por acá, ¿no? Mira, ya está. Y si yo quiero, puedo ser también acá, ¿no? Pero ¿por qué no, profesor, acá? ¿Por qué no? Sí, esto también puede ser. Pero en este caso tienes el ángulo tita. Mire, el ángulo de inclinación, ¿qué sería en este caso? Mira, este casito va a ser, mira, mira, si yo tengo el ángulo, es el vector normal, entonces sería la normal, profesor, acá, así está el vector normal, por el coseno del ángulo, ¿no? Eso. Pero si tú quieres, vienes acá, sería la normal, profesor, acá, ahí está la normal. La normal, ¿por qué no pones? Pone pues, la normal, ¿cuál es el problema? Normal, por el seno del ángulo, ¿no? Seno del ángulo. Entonces, para que tú puedas trabajar, entonces, la normal, ojito, el plano inclinado, o sea, tiene que ser paralelo a quién. O sea, mire, en otras palabras, para que tú lo entiendas, la normal es esto, pero una de su normal, su componente jóvenes, tiene que ser paralelo, o sea, la normal, en otras palabras, la normal, acá está, tiene que ser paralelo al campo eléctrico, para que tú lo entiendas, al campo eléctrico. Como son paralelos, entonces va a estar en la misma dirección, porque justamente, ahora mira, el flujo, ¿cómo sería el flujo? Ah, el flujo, pues ahora acá, entonces simplemente sería phi, ¿no es cierto? Phi, esto va a ser igual a ¿cuánto? Al campo. ¿Cuál sería la dirección de la normal? Entonces sería este valor, ¿no? Entonces, la normal, pues ahora acá, a, mira, la normal, mira, mira, la normal, pero ya no es dirección A, sería coseno del ángulo, ¿no? Del ángulo. ¿Por quién? Por el campo eléctrico. Ojito, ojito, pero acá tiene su dirección, mira, cada uno tiene su dirección porque está yendo el campo eléctrico en la dirección, digamos, así esa flechita le está poniendo, el campo eléctrico en la dirección de I. ¿No? Ahí está.
Entonces, ojito de esto también, mira, esto, el campo, ya esta, la componente, tú sabes, esta componente, digamos, la normal, tiene su componente, sería su componente en la dirección de, la normal en la dirección de I, ¿sí o no? Más la componente, la misma normal en la dirección de J, ¿no? Así tendría que ser, ¿no? Entonces, es como decir acá, tú lo das la normal, entonces, ¿qué significa esta normal? Entonces, el flujo profito, nada menos y nada más vale este valor. ¿Qué sería acá? Ah, simplemente n por el coseno del ángulo en la dirección de I, ¿no? Y el campo eléctrico lo mismo, está yendo en esa dirección, entonces el campo eléctrico ya por en la dirección de I. Tú sabes, ¿no? En la dirección. Es el producto punto nada más acá, no es el producto vectorial. Entonces, si tú te das cuenta, I por I es 1, ¿sí o no? Por vector unitario. Entonces, simplemente el flujo profito ya viene de eso, ¿no? Es la normal por el coseno del ángulo de tita, ¿no? Del ángulo de tita. Entonces, eso tendría que ser, ¿no? Mira, por ejemplo, en este caso lo ha hecho, ¿no? Entonces, lo ha desarrollado. A ver, vamos a ver. ¿No es esto? Es esto. Mira, entonces, ¿qué me dice acá? El flujo, profesor, el flujo eléctrico es el área. ¿Y qué sería? A veces coseno del ángulo, ¿sí o no? Ah, de repente en esta parte estaba mal. Hay que darnos cuenta bien esta parte, por favor. Entonces, a veces, entonces el área, ¿no? Estoy mal acá. De repente, el área, ¿no? El área es esto. A veces, en este caso, la normal, ¿sí o no? Ya, el área. A ver, ¿dónde está? Acá está. Mira, ¿qué me dice acá? Mira, ¿qué me dice? En este caso me dice, mira acá. ¿Qué es el flujo eléctrico? El área, mire, el área, el campo eléctrico por el área perpendicular. Pero si yo observo de este gráfico, el área que sea perpendicular, porque esto no es perpendicular, es un ángulo de desviación, un ángulo tita, ¿no? Para que sea perpendicular el campo eléctrico, entonces simplemente hay que trazarlo por acá. Entonces simplemente una línea que va a atravesar sería a veces coseno del ángulo. Y por eso va a ser a veces coseno del ángulo acá, chicos, ¿no? Acá coseno del ángulo. Entonces, simplemente esto va a ser su notación, teniendo en cuenta la definición del producto, dice el producto escalar. Siempre el campo eléctrico va denotado de esta forma, es decir, el campo eléctrico E es igual a quién, al área por el quién. El área es igual por la normal por el A. Entonces, simplemente, ahora la normal, obviamente la normal, mira, mira, a ver, ¿qué pasaría si yo simplemente tengo mi campo eléctrico? Mira, a ver, nos vamos a dar acá. Mira. Para esto es lo que tienen que entender, joven. Esta partecita nomás tienes que entender. A ver, vamos a analizar esto, ¿no? Mira, mira. Estito nada más, ¿no? Estito quiero que, teniendo en cuenta la ecuación, esto quiero que me analices bien, tener en cuenta de eso nada más. Por ejemplo, mira, yo me voy a hacer un área aparte, ¿no? Ya, esto es lo que tienes que saber. Cuando yo te aplico, dice, simplemente dice, cuando yo aplico este valorcito, dice que el flujo nada menos y nada más, mira, el flujo, profesor, acá, el flujo eléctrico, simplemente es igual a ¿cuánto? Es al vector, mira, es forma vectorial, jóvenes, ¿ah? Al vector del campo eléctrico por el área también simplemente del campo eléctrico. Nada más, chicos, nada más. Pero me está diciendo que el campo eléctrico, obviamente, mira, el campo eléctrico de repente tiene su dirección, qué sé yo, a ver, puede ser que sea de repente, yo tengo acá, mira, así, mira, una placa. O si no, mira acá, más ilustrativo acá, simplemente así está, para que lo entiendan. Ahí está. Es la placa, ¿sí o no? La placa. El campo eléctrico, profesor, acá está atravesando, va a ser, digamos, acá, esto va a ser por acá. Esto va a ser, ¿no? Mira, es lo que está atravesando.
Este es el campo eléctrico que está atravesando, mira, mira, date cuenta. Así si quieres, o si no también lo puedes poner de esta forma, ¿no? Ahí está, mira. Pero el campo eléctrico está atravesando, dice, formando un ángulo de 90 grados, ¿no? Está formando un ángulo de 90 grados con el plano inclinado, ¿sí o no? ¿No? Está formando un ángulo de 90 grados. Entonces, digamos, acá es 90. Ya, es un ángulo de 90 grados, ¿no? Profesor, este es el campo eléctrico, ¿ah? Este es el campo eléctrico que está atravesando esto. Esto va a ser, si yo me doy cuenta, el área va a ser perpendicular al campo eléctrico, ¿sí o no? Entonces, ojito, su normal, si está yendo para este lado, dependiendo si el flujo está yendo para arriba o para abajo, este señor tiene su normal, o sea, este su normal va a ser de repente un vector que va a ir para arriba o de repente para abajo, ¿no? Vamos a ver. En este caso, cuando va a estar así, lo vamos a asumir que va a ir para arriba, ¿ya? De repente ahí. Esto, profesor, es un normal del plano eléctrico. ¿Qué significa? Que va a ser un vector que es perpendicular al plano eléctrico. Entonces, significa acá que va a ser n, tú lo pones. Nada. Este es el vector normal, profesor. Es el vector normal. Ah, ya. Entonces, profito acá, mira. El campo eléctrico, obviamente, que está viajando en esta dirección, o sea, el campo eléctrico de repente en la dirección de repente de lleno, pero que está yendo para menos J. ¿Por qué, profesor? Porque está yendo para abajo, nada más, ¿no? Menos J. Vamos a asumir simplemente que está en el plano, nada más, no en el espacio, pero también se puede trabajar en el espacio, no hay problema, ¿no? Esto. Entonces, esto va a ser los valores, esto va a ser el eje X, profesor, y esto va a ser el eje Y, ¿no? Nada más, está yendo acá. Entonces, mira, ahora el plano, mira, el área, chicos, el área, tiene también su vector. Entonces, ¿qué sería acá? Su vector, ¿qué sería? Ah, simplemente el área, profesor, acá. ¿Por quién? Por la normal. ¿Me entiendes? Por la normal. Por la normal. Pero, profesor, la normal, ¿de cuánto es esto? La normal es J, ¿no? Si tú te das cuenta. Entonces, si nosotros reemplazamos acá, entonces digo que el flujo eléctrico que vamos a determinar simplemente, ¿cuánto vale el campo eléctrico? Entonces simplemente es el campo eléctrico de repente, ya no le pongo flechita, porque con esto ya me dice que está yendo en la dirección de J, ¿no? Nada más. ¿Y qué es el área? El área, profesor, simplemente es el área vectorial, es igual al área por la normal. Entonces simplemente el área por la normal, ¿no? Normal. Pero ojito, la normal es igual a J, entonces simplemente es igual al campo eléctrico por, digamos, le voy a separar, ¿no? Por el área, acá sería de menos J, acá J también, ¿no? J con J es 1, ¿sí o no? Entonces simplemente es igual a cuánto, pero menos, sería menos el campo eléctrico por el área. A eso va a ser, jóvenes, el flujo eléctrico, simplemente. Entonces, ¿esto qué me está cuantificando? O sea, cuántas líneas van a atravesar en esta superficie. Simplemente esta es la definición, jóvenes, del flujo eléctrico, ¿no? Y va a ser igual al campo eléctrico, también digo, a la ley de Gauss. Ya. Bueno, si estaría en este caso también, ¿no? Dependiendo cómo va a atravesar. Bueno, en este caso vamos a observar también que vamos a tener figuras irregulares, no simplemente van a ser cuadradas, rectángulas, circulares, ¿no? Va a tener una forma amorfa también. Hay casos en este caso, ¿no? Por ejemplo, dice, la expresión del flujo eléctrico puede, vamos a agarrarle, dice, la expresión del flujo eléctrico puede ahora ser generalizado para cualquier superficie, ¿no? Puede ser generalizado para cualquier superficie. En el caso del campo eléctrico, en general, varían especialmente y pasan a través de superficies de superficies que no son planas, o sea, no son regulares, ¿no? Para ello, ¿qué es lo que va a hacer? Para eso dividimos la superficie en un número grande de elementos. Vamos a cortarlo, ¿no? Muy pequeños. Incrementos de área de cada uno, ¿no? Dice, y se aproxima, ¿no? En una buena aproximación se puede
considera planos como un vector de esta forma. O sea, el área va a ser de esta forma, ¿no? Va a ser que variación del área de I es igual, obviamente que tiene su vector dirección, también mira, su vector dirección de I por la variación del área. Ya no hay vector acá. Con esto significa que es direccional. Pero esto, ¿qué va a ser? El vector normal al plano. Por ejemplo, en este caso, yo tengo esta superficie y su normal va a ser este valor, ¿no? Esta, mira, perpendicular al plano. Es el incremento del área de los elementos de I sub n. Es el vector unitario perpendicular a dicho elemento, va a ser acá. En dicha posición, como se muestra en la figura, tanto, desprecie la variación del campo eléctrico en todo el elemento. Para ello, para dado de los elementos del flujo. Entonces, ¿cómo se va a calcular el flujo, profesor, acá? Entonces, el flujo enésimo, o sea, para poder calcular, ¿qué me dice acá? Primeramente, tengo que cortar en varias porciones, ¿no? Por ejemplo, dice acá, vamos a ver, en varias porciones, más o menos hacia esta forma. Es como decir, pasamos por acá, lo damos por acá, así más o menos así, ¿no? A ver si va a coincidir, ¿no? Así, en pequeñas porciones. Y acá de repente vamos a ver coincide a la mala, y así, ¿no? Así. Y una vez que ya tenemos esto, vamos a tener que analizar el comportamiento de esa pequeña porción, ¿no? Por ejemplo, acá hemos considerado acá, mira, si nosotros analizamos, va a tener una pequeña área, ¿no? Entonces, acá. Esta pequeña porción, lo que vamos a analizar justamente, va a tener su normal. Ahí está, su normal va a ser esto. Pero en este caso, chicos, perdón, este es el flujo eléctrico, mire, este es el flujo que está atravesando a todo, mira, por este lado, por todo lado. ¿Por qué este lado, esta forma, no es una forma perpendicular? Entonces, ¿qué me dice acá? A lo que vamos a analizar va a ser una pequeña superficie, ¿no? De todo el total. Entonces, esta pequeña superficie tiene su normal que está acá, de esta forma, ¿no? Dice vector normal. Y esto va a ser el vector, ahí está, mira, esto va a ser la dirección del vector de campo eléctrico, ¿no? Entonces, tú sabes cómo es esto. Cuando tienes n, ¿qué sería coseno? Siempre trabajas con la razón coseno, en cada caso, coseno. ¿Para qué? Para que sea paralela al campo eléctrico y sea perpendicular a lo que la línea que está ingresando, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué sería acá? El flujo enésimo, ¿no? Sería al campo eléctrico enésimo por la variación por el ángulo coseno de tita. Entonces, simplemente, ¿qué va a hacer? Tú sabes, ¿no? Tú sabes que este valorcito que es el campo eléctrico, ¿qué es, chicos? Simplemente el campo eléctrico y se está denotando por todo este valorcito el valor de la normal enésima por el área. Entonces, justamente se va a poder determinar eso. Y si tú quieres ya simplemente poner en forma, ya simplemente lo está acomodando, ¿no? Acá le está diciendo que el área enésima nada más. Entonces, es acá para cuando tú tienes varias áreas, es una superficie amorfa. Por ejemplo, en el caso de la medicina nomás, los físicos médicos, ¿qué hacen acá, no? Con lo que es de esta forma lo que están aplicando, ¿no? Entonces, dirán, para los tumores, depende si es maligno o benigno, va a haber terapia, ¿no? Quimioterapia lo llaman uno de ellos, otro bracoterapia, ¿no? La quimioterapia es justamente cuando va a quemar este tejido. Entonces, para poder quemar este tejido, o sea, quemar el tejido malo, entonces tienen que calcular la dimensión de esta área, ¿no? O el volumen, el área más que todo, ¿no? Pero para poder calcular, ¿acaso un tumor en la vida diaria tienes un tumor cuadradito, un tumor circular? No, tienes un tumor amorfo que no tiene forma. Entonces, lo que tienen que hacer es aproximar, o sea, ¿cómo es por métodos finitos acá? Calculan eso, lo particionan, analizan cómo se comporta y lo suman el todo, ¿no? Y van a calcular. Una vez que tengan la dimensión del tumor, entonces vas a calcular qué tipo de tumores, ¿no? Entonces, cuánto está avanzado. Entonces, mediante eso aplican rayos, lo queman este tumor, entonces una vez que lo queman ya el tumor ya queda, ¿no? Pero va a depender, a veces también, depende del análisis de acá, de jóvenes, de acá, ¿no? De la superficie. ¿Qué tal tú has hecho un cálculo malo? No has calculado muy bien. La intensidad
de lo que va a afectar, va a quemar al tumor, de repente la intensidad que va a quemar al tumor acá, todo, ¿no? Va a quemar, es muy débil. O sea, no has hecho el cálculo, pero no lo vas a matar, ¿no? No, no has hecho el cálculo, pero tú sabes lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Entonces, una vez que has quemado de repente, una pequeña porcioncita, digamos, que has quemado, el total, ¿no? Una pequeña parte. ¿Dónde está? Acá, con lápiz. Has quemado, digamos, esta pequeña parte, no, lo voy a cambiar de color. Esta pequeña partecita nomás quema, digamos, estitas quema. Y esto todo sigue, ¿no? Entonces, el tumor va a agarrar más fuerza, es como dice, agarra el truco, allá muy bien, entonces esto crece mucho más grande, ¿no? ¿Sí o no? Se va a extender. Pero también a veces has hecho el cálculo mal, pero de repente ya no quemas este tejido, lo vas a quemar todo, pero vas a quemar tejido bueno también, entonces tu paciente va a morir, ¿no? Igual va a morir. Entonces, el cálculo tiene que ser exacto, chicos, ¿no? Entonces, más o menos, eso sería la aplicación que se está dando, ¿no? En la medicina, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, para eh, calcular de repente en nuestra área, puede ser de repente proceso de alimentos, la duración. O sea, el valor nosotros agregado que nosotros tenemos en acá es hacer durar los alimentos. Eso es nuestro trabajo, ¿no? Como ustedes son ingenieros agroindustriales, industria alimentaria, ¿no? También, ¿no? Justamente eso va a ser. Entonces, pues prolonga la vida, ¿no? de los alimentos, ¿no? Eso es su trabajo. Muy bien, entonces vamos a hacer acá. Bueno, entonces, generalizar, mira, entonces, ¿qué me dice? El flujo, el flujo neto a través de toda la superficie es la suma de los flujos, de todos los flujos acá, de cada uno de los elementos extendidos en todos los elementos, ¿no? Por otro lado, el área de cada uno de estos elementos hace detener que es cero, ¿no? Entonces, el número de elementos tiende al infinito, me dice acá, tiende al infinito. Y esto, como va a tender al infinito, simplemente se va a convertir en una integral. A integral, ¿qué sería? El campo eléctrico por la normal, por la diferencial del área, chicos. Entonces, a eso se va a llamar el flujo. ¿Cuándo se va a aplicar esto? Se va a aplicar cuando va a ser justamente un área irregular, ¿no? No va a ser un área regular que vamos a tener. Me van a avisar la hora, por favor, la SSA me estoy pasando y 5 minutos antes siempre, chicos. Ese favor les voy a pedir. Entonces me dice acá, por lo tanto, el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada se encuentra sumando todos los flujos asociados a los pequeños incrementos del área. Cuando los incrementos son muy pequeños, es decir, cuando los elementos son infinitesimales, el flujo eléctrico se define de esta forma. Simplemente nada más, ¿qué va a ser? A la integral que sería del campo eléctrico por la diferencial del área, pero con la normal. Esta es la fórmula que vamos a dar. Muy bien, entonces pasamos a los ejemplos, creo, ¿no? Ahí vamos a ver, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? Acá hay un ejemplo, profesor, acá. Mira, ¿qué me dice acá? Mira, me está diciendo acá, vamos a hacerlo. No, 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 no quiero eso. Hasta acá preguntas, ¿hay jóvenes? Preguntas, por favor. No hay preguntas. Bueno, dice el flujo eléctrico, ¿no? Me dice acá, vamos a ver, ¿qué me dice? El flujo eléctrico a través de una placa, de un plano. Dice una hoja plana de papel de área, me está dando el área de 0,250 metros cuadrados. Está orientado de tal modo de que la normal de la hoja forma un ángulo de 60 grados, ¿no? Allá. Es la normal de la hoja y va a formar con respecto al campo eléctrico un ángulo de 60 grados. Dice con un campo eléctrico uniforme que te da cuánto, 14 newton como, ¿no? ¿Qué te está pidiendo, jóvenes? Determine la magnitud, dice, determine la magnitud del flujo eléctrico a través de la hoja. B, depende de su respuesta, inciso acá, dice, no, vamos a ver.
de la forma de la hoja. ¿Por qué? Dice acá, ¿no? Ya vamos a ver primeramente. Yo te he dicho bien claro, ¿no? Que el flujo eléctrico, simplemente, el flujo eléctrico, jóvenes, acá sí lo vamos a hacer, el flujo eléctrico nada menos y nada más va a ser, mira, ojito, el flujo eléctrico, ya no con rojito, hacemos otro color, acá con azulito, el flujo eléctrico, profesor, ¿qué hemos denotado? Simplemente va a ser el campo eléctrico, ¿sí o no? En forma vectorial, por el área, esta forma, ¿no? Ahí está. Entonces, mira acá, si nosotros analizamos, ¿qué sería acá, chicos? Mira, si nosotros, este es el campo eléctrico, ¿no? Este es el área, entonces el área, ¿qué sería acá? El área simplemente, ¿qué va a ser acá? Entonces simplemente, bueno, ojito, acácito, ¿no? El campo eléctrico simplemente va a ser, está en la dirección, digamos, en la dirección de I, ¿no? Debe ser en la dirección de I. Le vamos a dar en la dirección de I. Ahora, ¿por qué, profesor? Mira, si quieres lo ponemos acá, su línea de referencia, ¿no? Esta sería la dirección X y esta sería la dirección de Y, ¿no es cierto? Así. Entonces, ¿qué sería acá, profesor? Acá, esta es la dirección en X y esta es la dirección en Y, ¿no? Así está. Ahora, si nosotros podemos analizar el campo eléctrico que va a atravesar esta placa, entonces simplemente va a ser ¿quién? Mira, date cuenta, chicos, por favor. Date cuenta. Entonces, ¿qué sería acá? Entonces, simplemente acá lo voy a poner. Entonces, profesor, acá el campo eléctrico simplemente va a ser al campo eléctrico en la dirección de I. ¿Sí o no? En la dirección de I. Nada. ¿Ya? Ya, esta normal, jóvenes, esta normal, es lo que tengo que trabajar con respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, si esta normal, ¿qué sería? Sus vectores direccionales de esta normal sería coseno del ángulo de tita, ¿no? Si yo quisiera este valor, lo podría hacer, sería seno, ¿no? En este caso sería simplemente el coseno del ángulo de tita. Entonces, profito, mira, el vector, perdón, acá, el valor del área simplemente va a ser quién. Mira, ¿qué dice acá? El vector normal por el área, ¿sí o no? Pero tú te das cuenta que este señor no va a ser perpendicular, ¿no es cierto? Esto sí va a ser, ¿qué sería simplemente? Coseno del ángulo en la dirección de I, ¿no? Por el área, nada más. Entonces simplemente de esto, comas, reemplazas, ¿no? Entonces ya está. Entonces dice acá, el flujo profito del campo eléctrico, simplemente, ¿qué sería acá? Ya, reemplaza, ¿no? Simplemente, ¿cuánto vale 14, ¿no? 14, ¿14 quién? 14 newton metro, newton con lo, perdón. ¿En la dirección de quién? En la dirección de I va a ir. Ahí está. Profesor, el área, ¿cuánto es? El área va a ser un ángulo de coseno, ¿no? Sería de coseno. En este caso dice, ¿cuánto es el ángulo? 60 grados. 60 grados. Muy bien. ¿En qué dirección está yendo? En la dirección de I también, ¿no? Acá por el área. El área me está dando 0. Ya está, ¿no? 0.250 metros cuadrados, ¿no? Eso es el área. Pero tú sabes esta operación, ¿cuánto es el I por I, jóvenes? ¿No? El I por I es esta forma, ¿no? O sea, el I por I, ¿cuánto es? I por I. Es 1, ¿sí o no? Porque son vectores unitarios, ¿sí o no? Entonces simplemente ya está dando, ¿no? Entonces simplemente, ¿cómo es el área? Entonces, es metros cuadrados, ¿no? Es metros cuadrados. Entonces, ¿qué sería acá? Entonces, el flujo profito que vas a determinar simplemente va a ser el flujo, este color no quiero, el flujo, profesor, lo que vas a determinar es simplemente multiplicas, ¿no? 14 por coseno por 250, ¿no? 250, no es 25. Entonces sería 14 por coseno de 60 grados por 0. Por, ¿no? Por 0.25. 250. Ya. Entonces, eso multiplicando justamente el flujo, ¿cuánto te va a dar? El flujo que atraviesa esta superficie, nada menos y nada más va a ser ¿cuánto? Va a ser, ¿no? 175, ¿no?
Eso va a ser el flujo que está atravesando en esta superficie, ¿no? A ver, vamos a multiplicarlo. ¿Qué tal está mal? 14 por coseno de 60. Ahí, por 0.250. Ah, ya, no, es 1.75, no es 14. Entonces, es 1.75, ¿no? Es 1.75 newton metros por joven. Entonces, eso va a ser jóvenes. Entonces, nada más tienes que darte cuenta, ¿no? Que de esa forma se va a calcular el flujo eléctrico que atraviesa, ¿no? Una vez que tengas el flujo, entonces ya puedes calcular el campo eléctrico también, dependiendo en este caso. ¿Sí o no? ¿Se entiende hasta acá o no se entiende, jóvenes? ¿Hay preguntas hasta acá? No, ingeniero. Está claro, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Ahora, me está diciendo, mira, va a haber un ángulo, dice, mira, ¿qué me dice acá la primera? Depende de su respuesta en el inciso A. Forma, dice, de la forma de la hoja. ¿Por qué el ángulo tita entre la normal y la hoja y el campo eléctrico es la magnitud del flujo eléctrico? Vamos a hablar en inciso 1 y es máximo y mínimo. Ah, ya te está pidiendo el máximo y el mínimo. Por ejemplo, en este caso, cuando es máximo significa que el ángulo es 90 grados. O sea, cuando poco a poco se está elevando, entonces va a perder el campo eléctrico, va a disminuir. Entonces, cuando es el máximo grado, dice, mira, el flujo máximo, este flujo es máximo cuando tita dice que es igual a cero. Entonces, en este caso, digamos, ya no es 60, ya, mira, cuando es 60, date cuenta, ¿cuánto te ha salido? 1.75. Y cuando es el flujo cero, ¿cuánto te sale? 3.5, ¿no? Entonces tú mismo te puedes dar cuenta en este caso. Ahora, cuando es 90 es cero, ¿no? Obviamente cuando el flujo es 90 va a ser cero. Entonces, cuando es mínimo, el mínimo, el flujo eléctrico va a ser cero cuando va a ser 90. Es como decir, mira chicos, esto lo voy a borrar, ¿ya? Por ejemplo, en este caso vamos a copiar esto para poder entenderlo, ¿no? Mira acá, mejor lo graficamos. ¿Ya? ¿Cuándo es mínimo, cuánto es máximo? Dice, ¿no? La pregunta. En este caso, vamos a analizar cuando es máximo, ¿no? Entonces, ¿qué me dice acá? Es cuando justamente, digamos acá, mira, la placa, yo tengo una plaquita, ¿no? Una plaquita acá. La plaquita que está yendo de esta forma, de repente va a tener esta forma, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando es, chicos, mira, ojito, quiero que me aprendan acá. Entonces, dice, cuando es máximo, es cuando la placa va a entrar en forma perpendicular acá. De repente acá lo podemos poner así, ¿no? Acá está entrando y acá está saliendo. Acá está entrando y acá está saliendo. Mira, acá está entrando y acá está saliendo. Acá está entrando y acá va a salir de repente, ¿no? Entonces, este es el campo eléctrico que va a atravesar, ¿no es cierto? En forma perpendicular. Es cuando dice el ángulo, profesor, el ángulo es 0 grados, ¿no? 0 grados, o sea, no se va a estirar. Ahora, conforme, es como decir, esta plaquita lo vamos a echar un poquito más, esta plaquita, esta plaquita lo estamos echando. Entonces, cuando lo estamos echando, más o menos sería así, ¿no? El flujo eléctrico ya no va a ser, por ejemplo, mira, cuando es el máximo, va a entrar en forma perpendicular, dice acá. Ahí está, es perpendicular. ¿Y cuándo es mínimo?
Cuando justamente esta placa lo voy a echar así de repente, así esta forma, ¿no? Estoy echando. Pero el campo eléctrico, profesor, que atraviesa esta superficie va a ser todo esto, mira, acá está, todo eso, ¿no? Obviamente que lo está rozando, dice, pero no va a atravesarlo, ¿no? Mira, está pasando así, está rozando. Así, mira, date cuenta, ¿no? Entonces, eso significa que el campo eléctrico en este caso es cero, porque justamente va a formar 90 el grado, ¿no? 90 el grado de tita, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería? Entonces, en este caso, ya no sería paralelo, ¿no? Entonces, el campo eléctrico, su normal sería de esta forma. Su normal con el plano, mira, con el plano, con el campo eléctrico, va a ser, dice que va a ser justamente, mira, ese campo eléctrico y es la normal, ¿no es cierto? La normal. Entonces va a formar un ángulo de 90 grados, ¿no? Y eso no te conviene, entonces va a ser, en este caso, va a ser cero. Pero en este caso, mira, máximo, ¿cuándo va a ser? Cuando justamente va a ingresar en forma perpendicular al plano. Ahora, conforme lo vamos echando, entonces acá lo vamos echando, acá lo vamos echando, va a variar el ángulo, ¿no? Y acá un ejemplo al toque te puedes dar cuenta, ¿no? Que justamente si yo tengo un ángulo, está mediante un ángulo de inclinación acá, que es 60 grados, el flujo, ¿cuánto es? 1.75. Cuando entra el máximo, ¿qué va a hacer acá? O sea, un ángulo de 0 grados, que 0 grados simplemente, ¿cuánto es 0? Coseno de 0 es 1, simplemente va a ser 14 por un medio, ¿no? Por el área, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué sería acá, chicos? Este es coseno de 0, este 0 es 1, ¿no? Está mal acá. Entonces, simplemente multiplicas 14 por 250, ¿no? 14 por 0.250. Entonces, me está dando justamente 3.5. Esto es 1. De repente acá lo han tipiado mal, no es un medio, entonces simplemente esto vale 1, ¿no? Hay que corregir este valor, este valor, todo vale 1. Ahí está, 1. Ahora, es coseno de 0, obviamente coseno de 0 es 0 por cualquier cantidad, entonces simplemente el campo eléctrico, cuando es paralelo, simplemente va a ser 0. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿Se entiende, no? Está claro, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, simplemente eso va a ser el flujo eléctrico. ¿Se han dado cuenta? Ya, muy bien. Pasamos al otro. Vamos. Ya, vamos a calcular, jóvenes, el flujo eléctrico mediante esta plataforma, ¿no? Dice. Por ejemplo, mira, dice acá, el campo eléctrico, mira, el campo eléctrico que está en dos direcciones, me dice acá, mira, es un campo eléctrico que va al lado, que es I, que va en esta dirección, y menos I para este lado, ¿no? En esa dirección va a ir el campo eléctrico, ¿sí o no? El campo eléctrico. Muy bien, entonces, ¿qué me dice acá? Para un X que es menor cero, un cilindro circular recto, ¿de quién? De 20 centímetros de longitud, o sea, su distancia de 20 centímetros de longitud, y 5 centímetros de radio, su radio, ¿no? Tiene su centro en el origen, ¿no? Y su eje está a lo largo del eje X, ¿no? Está a lo largo del eje X. De modo que una línea, de modo que una, de modo que una de las cargas está a cuánto? A cuánto? A 0, no, a 10. Uno que es en 10 y acá sería menos 10, ¿no? Acá menos 10 y uno en 10. ¿Qué está pidiendo, chicos? Ah, va a haber una carga acá. Una carga, dice acá. ¿Cuál es el flujo? ¿Cuál es el flujo saliente, saliente que atraviesa cada cara, dice acá? B. ¿Cuál es el flujo a través de la superficie del cilindro? Me está diciendo. Y C. ¿Cuál es el flujo neto
que atraviesa la superficie me está pidiendo. Entonces, simplemente, ya, solamente vamos a hacer a uno nomás, ¿ya? Mira, les explico. Vamos a ver si es posible, lo copiamos todo para analizarlo y ya, pues, ¿no? Acá poder garabatear. Mira, primeramente vamos a sacar el flujo para este sentido. Mira, acá sí. Mira, el flujo para este caso. El flujo 1, este flujo vamos a sacar por este lado, ¿no? Por este lado. ¿Y qué es el flujo? Es simplemente la integral, ya mire, porque ya es una superficie, entonces debería ser uno solo, ¿no? La integral del campo eléctrico E1. E1, tú sabes, E1. ¿En qué dirección va? Ah, ya, E1 está yendo en esa dirección, dice acá, te dice el gráfico, ¿no? Entonces simplemente va a ser el campo eléctrico en la dirección de menos I. ¿Está? De menos I, ¿no? Entonces la integral dice acá, el campo eléctrico I, dice acá, que es cuánto, 200 newton, ¿no? 200 newton acá. Simplemente. Ahora, ojito, ojito. En esta pequeña área va a haber su normal. Su normal tiene que ser paralelo al campo eléctrico, su normal, ojito, porque este es el área, ¿no? ¿Cuál es su normal? Este valorcito. Entonces, ¿en qué dirección es? Va en la dirección de quién? De I también, pero está yendo para la izquierda, sería menos I. Entonces, ¿quiénes se van? Mira, I con I, mira, I con I, menos con menos se van, profesor, acá. I por I es 1, ¿sí o no? Entonces, simplemente, ¿qué te va? 200 por la diferencial. Entonces, ¿qué? En este caso se va la integral, con esta segunda se van los dos, no hay problema. Entonces, simplemente va a ser el área. Y el área de este pequeño, jóvenes, ¿qué es el área? Tú sabes, el área simplemente es igual a pi por r al cuadrado, ¿no? Que lo tenemos acá. Nada. Entonces, ¿cuánto es el radio? Me dice, el radio es 5 centímetros, ¿no? Entonces, en centímetros hay que poner, está en metros, perdón. En centímetros nos da y hay que convertirlo a metros. Lo convertimos a metros, entonces simplemente va a ser a 200 pi por 0,5 al cuadrado, me va a dar 1,75 metros al cuadrado. Estamos analizando el área en este caso, chicos. El área, ¿no? Lo mismo va a ser el flujo. Mira, acá ya hay un flujo. El flujo 1 va a ser en este caso. De repente acá va a ser el flujo número 2. ¿Sí o no? Y esto sería, mira, a ver, vamos a analizar acá. ¿Qué sería el flujo número 2? Ayúdeme, ¿cómo sería? El flujo número 2, profesor, acá simplemente va a ser ¿quién? A la integral también del área 2, dice acá. ¿De quién? Del campo eléctrico de 2, ¿verdad? ¿Por quién, jóvenes? Por la normal, por la diferencial del área, nada más, ¿sí o no? Entonces tú date, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Ah, profesor, el campo eléctrico de 2 simplemente va a ser de 2 este valor, creo, ¿no? Acá está, mira. Simplemente va a ser el campo eléctrico en la dirección de I. ¿Sí o no? Campo eléctrico en la dirección de I. Ah, ya, profito. ¿Qué más? Ah, ya, la normal, pues, la dirección de la normal está yendo justamente en I también, ¿no? Ahí está la normal, mira, acá está la normal. Entonces, si nosotros reemplazamos, ¿qué sería la integral de la, ya, bonito, bonito, la integral de la superficie 2, ¿qué sería acá? Entonces, la normal sería el campo eléctrico E en la dirección de I. Ya lo ponemos a tita, yo lo voy a poner acá. El área, ¿qué sería? Simplemente por I, simplemente por la diferencial del área, nada más. Y por I es 1, ¿sí o no? Ya sabes que es 1, nada más. Y tú sabes que te va a quedar la integral del campo eléctrico por la diferencial del área, nada más, ¿no? Entonces simplemente simplificas, ¿no? A doble integral, profesor, acá, entonces simplemente es doble integral.
como es una simplemente una sola, un solo el valorcito, entonces simplemente la íntegra para diferencial se va, ¿no? Nada más. Entonces, ¿qué te va a dar por acá? Te va a dar simplemente el campo eléctrico E por el área, nada más, ¿sí o no? Nada más. Ya, el campo eléctrico, ¿cuánto es? Es 200, ¿no? 200. El área lo tengo, ¿no? Que sería pi o el área es lo mismo, ¿no? 0.05 todo elevado al cuadrado. Entonces vas a calcular el área acá. Entonces, lo mismo va a ser, ¿no? El flujo 2 va a ser igual que el flujo 1, ¿no? El flujo 2 va a ser igual al flujo 1. Flujo 2. Lo mismo, ¿no? Si tú te das cuenta, 1.57 newton metro cuadrado por cómodo, ¿no? Entonces, eso va a ser el flujo, ¿no? Mira acá, lo mismo va a ser. Ahora, vamos a calcular el flujo en el punto 3. Ojito acá, miren, el punto 3, ¿no? Me está pidiendo el flujo en el punto 3. Vamos a calcular el flujo eléctrico en el punto 3, ¿no? Entonces, acá, mira, ya, esto ya hemos analizado. Pero si nosotros analizamos acá, jóvenes, analizamos. Mira, del gráfico, jóvenes, del gráfico. A ver, acácito. No, ¿dónde está? Oye, ¿por qué se ha puesto acá? Ya bueno, acá, ¿no? Mira, en este caso simplemente el flujo, el campo eléctrico va a ser cero, ¿no es cierto? ¿Por qué, profesor, va a ser cero acá? Porque justamente, esto hay que ordenar, me parece que debía ser más abajo. Entonces, el flujo eléctrico, en este caso va a ser cero. ¿Por qué, profesor, cero? Porque mira, lo vamos a copiar esto, ¿no? Esto lo vamos a copiar, ¿ya? Esto lo vamos a copiar. El flujo eléctrico, profesor, acá es cero. ¿Por qué, profesor, va a ser cero, no? ¿Por qué? Porque justamente esta área, mira, mira, ¿qué sería la integral? Dice la integral de esta pequeña área. Entonces sería, simplemente ya sabes, en la dirección de I. Pero la normal que está yendo a esta superficie va a ser J. ¿Sí o no va a ser J? Tú sabes J por I. ¿Cuánto es, jóvenes? Cero. O sea, cuando el punto I por J es igual a cero. En este caso va a ser cero, ¿no? Cero por cualquier cantidad, cero directamente, ¿no? Cero. Entonces, cero va a ser el flujo eléctrico, el flujo en esta. ¿Por qué, profesor? Porque justamente el campo eléctrico va a ir acá, ¿no? Y la normal es perpendicular. O sea, para que tú cumpla, que es el campo, la fuerza, chicos, ojito, campo eléctrico, el campo eléctrico, mira, tiene que ser paralelo a la normal. Date cuenta nada más. Si es a la normal, es paralelo, entonces va a existir el flujo. Ahora, si tú dices, entonces existe el flujo, ¿no? Entonces acá, si el campo eléctrico es perpendicular a la normal, ojito, entonces significa que el flujo, profesor, es igual a cero. Es como decir, a la placa está rozando, ¿no? No está pasando, no va a ingresar el campo eléctrico. Por ese sentido, es cero. Entonces tú dices acá, I por J es igual a cero. Ahora, ¿qué me está diciendo? El flujo neto. ¿Qué me dice el flujo neto? Ah, la suma de todos los flujos. El flujo 1 más el flujo 2, tú sabes acá, 1.75, 1.57, 1.57. Y el flujo 2, ¿cuánto es? Cero. Y la suma sería 3.14 newton metro. A eso se va a llamar el flujo. Ya. Voy a llamar asistencia. Cuida que me olvide. Antes que me olvide. Conforme un descanso me vas a dar. Mientras llamo asistencia. ¿Les parece?
Hasta acá preguntas, por favor, preguntas hay. Ingeniero, creo que en el enunciado había 10, no sé, ¿puede poner el enunciado? Ya, a ver, vamos a ver. Sí, acá está. Dime. No veo, Está, ahora sí se ve, está. ¿No se ve? no, no se ve. No, sí se ve, lee descongelado. El Hola. enunciado, A ver. Ah, el enunciado. Ah, perdón. El enunciado quieres, ¿no? Ahí está. sí. Donde dice que en las caras X es igual a 10 centímetros y el otro el -10, ¿en dónde lo puso eso? Ven acá. ¿Cuál estas Ajá, distancias? sí. No, simplemente acá, no te está pidiendo, no te está pidiendo acá qué distancia, no, solamente, ¿no? Solamente te está diciendo, para poder calcular, tienes que considerar el campo eléctrico y el área, nada más. Y obviamente que Ah, estando en la longitud, dice la longitud total es, digamos, es 20, ¿no? Está en el origen, pero estando el radio, que es 5 centímetros, ¿no? El radio de esto. Entonces, por eso no se está considerando, no te está pidiendo a qué punto se encuentra el flujo, sino cuántas líneas están atravesando este cilindro, nada más, ah. ¿no? Y No te si es está que pidiendo, también en otro ejercicio te dan así, no, y no te piden eso, tampoco tienes que considerarlo. dependiendo a la naturaleza del ejercicio, ¿qué te está pidiendo, no? Por ejemplo, en este caso, si me, si me va a pedir calcule, digamos, el campo eléctrico en este punto, ¿no? Entonces tendría que considerar estos datos, ¿no? Yo estoy Ah, acá, entonces tendría que conseguir esos datos. Pero en este caso no me está diciendo justamente a este flujo está atravesando un campo eléctrico y te dice calcular el flujo. Entonces, primeramente, como va a ser perpendicular acá, este no es un cilindro hueco, sino un cilindro cerrado, ¿no? Entonces va a entrar acá. Está atravesando, mira, más o menos la línea del campo eléctrico tendría de esta forma, a ver, para que tú lo veas. Entonces, esta línea va a ir así, esta forma, así. Mira, así está más o menos el campo eléctrico. Está atravesando, ¿no? Estas son las líneas que está atravesando. Eso va a ser el campo eléctrico en cada uno de esos puntos. ¿Entiendes, no? O sea, y va a ir en este sentido también, ¿no? No simplemente va a ir a otro lado, va a ir este es el sentido que está yendo acá. Así. Y finalmente. Y por eso justamente cuando va a salir por este, va a formar un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces justamente se va a cuantificar acá el flujo. ¿Y el flujo cuánto es? 1.75. Y lo mismo acá, ¿no? Está saliendo, ¿no? Para este lado. Pero en este caso no, porque mira, a esta superficie está rozando, a todo a lo largo de sí está rozando, mira, pero no está ingresando, ¿no? Solamente está rozando, por lo tanto el campo eléctrico es cero. ¿Ya? Ahora sí, señorita, o hay sí, dudas. está bien. Ya, Gracias, entonces ingeniero. eso es excelente sería, ¿no? Ya vamos a llamar lista mientras que vamos. Ancori Calderón, Presente, ingeniero. ya, muy bien. Bellota Vilca, Presente, ingeniero. ya. Callata Vilca, Gino, buenos días, presente, buen día, Caletronito. joven. Casas Quispe,
Casas Quispe. Presente, ingeniero. Ya, muy Buenos bien. días. Ya. Chávez Presente. Miranda. Buenos días, buenos días. Chávez Presente, Miranda. ingeniero. Buenos días. Joven, buenos días. Muy bien. Condori Turpo. Condori Turpo. Fernández Apaza. Buen día, ingeniero. Buenos días, joven, señorita. Gómez Sile. Presente, ingeniero. Muy bien. González. Melissa Lourdes González. Ingeniero presente. Ya, ok. Huanco Ramos Ismael. Ingeniero. Ya, jovencito. Hermesilla Quispe. Presente, ingeniero. Ya, muy bien. Acá, Huancollo. Maribel. Presente, Lima- ingeniero. Ya, Limache Choque. Presente, Limache Choque. ingeniero. Ya, Mamania Pasa. Presente, ingeniero. Ya, Maitarapa. Presente, ingeniero. Buen día. Buenos días, joven, joven, muy buenos días. Miranda Rivera. Ingeniero presente. Ya, ok. Pacara Quispe. Presente, ingeniero. Alicia Karina. Presente, ingeniero. Ya. Eliana dice Paja Calcina, ¿no? Presente, ingeniero. Ya. Y Palomino Martínez. Presente, ingeniero. Pino Yareta. Pino Yareta vino. Marco. No vino Pino. Sanga Quispe. Sanga Buen día, Quispe. ingeniero. Ya, ok. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Yapo Pampa. Presente, ingeniero. Ok, listo. Ya. Preguntas hasta acá, jóvenes. Ya vamos a entrar a la ley de Gauss. Es similar, ¿no? El flujo. Si podemos calcular el flujo, la ley de Gauss también va a ser similares. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que tiene que ser perpendicular las líneas que ingresan al plano inclinado, nada más. Y si no es perpendicular, mediante un ángulo de inclinación, hay que dar la forma para que sea al plano inclinado. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos por acá. Seguimos. Ya está. Entonces hemos visto que el flujo eléctrico que atraviesa tiene que ser perpendicular, ojito, perpendicular al plano inclinado. Vamos al siguiente. Ya, vamos a ver la ley de Gauss. Ya estamos entrando a la ley de Gauss, ¿no? Entonces, para la siguiente va a ser full la ley de Gauss y el campo potencial, ¿no? El potencial eléctrico. Entonces, a la siguiente ya estaríamos dando la primera unidad, ¿no? Rápido está pasándose el tiempo, ¿no? Entonces ya estamos en la cuarta semana ya, entonces a la siguiente es la quinta, justo las vamos a determinar, ¿no? Potencial lo voy a hacer a la siguiente y densidad, ya. Si falta, no, vamos a llegar, no se preocupen. Muy bien. La ley de Gauss. Bueno, la ley de Gauss es una aplicación muy importante, ¿no? Para poder determinar más que todo el campo eléctrico. Mira, Gauss, ¿no? Gauss en 1900, Gauss formuló por uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos, que su nombre acá lo tenemos, su nombre completo, que más conocido en su honor, a su nombre, es su apellido, ¿no? Gauss, ¿no? Charles, ¿no? Gauss, que fue justamente de 1775 a 1855, ¿no? Bueno, ¿qué descubrió? La relación del flujo eléctrico a través de una superficie cerrada llamada superficie gaussiana. Ahora, a lo que llamamos la superficie gaussiana significa una superficie cerrada. A eso se va a llamar una superficie gaussiana. Ya, en, en la carga total encerrada, ya, por la superficie extendiendo entre ellos una proporcional, ¿no? Una proporcionalidad, perdón, para una superficie cerrada. Dice. Podemos limitar el signo
ambiguo, o sea, no lo vamos a considerar ambiguo, ¿no? El flujo para mostrar la orientación asociada a la normal hacia el interior. Bueno, vamos a ver en el caso acá de una carga puntual. Dice, carga puntual encerrada en un campo eléctrico. Ya hemos hablado que más o menos que el campo eléctrico va a generar su propio campo, una carga, perdón, va a generar su propio campo eléctrico, hemos visto. Y que va a ser radial en todo su contorno, va a ser, ¿no? No simplemente en una sola dirección. Entonces, nosotros podemos calcular más o menos el flujo de ese campo eléctrico. ¿Cuánto era su flujo de ese campo eléctrico? Entonces hicimos acá. Notemos, desarrollemos que la ley de Gauss, gradualmente primero consideramos que en el caso de una carga puntual, vamos a ver una carga puntual, en el centro de una superficie esférica gaussiana, de radio R tal como se muestra en la figura. ¿Qué me dice acá? Esto es una carga, jóvenes, es una carga, ¿no? ¿Ya? Es una carga. Tú sabes que esta carga está generando un campo eléctrico. Este es el campo eléctrico, está sombreado, ¿no? El campo eléctrico. Muy bien, entonces el área, si yo me doy cuenta, el área va a ser esta diferencial, ¿no? Diferencial del área, y esto va a ser el campo eléctrico. Entonces, ¿cuál es el campo eléctrico que está generando, ¿no? Esta carga? El campo eléctrico simplemente va a ser, acá está, la constante K por la carga, esto obviamente está generando la carga, por la distancia. ¿Qué sería? El radio va a ser en este radio al cuadrado. ¿En qué dirección? En la dirección radial, me dice. Por eso eso es nada más, no en la dirección. Entonces simplemente ya tengo el campo. ¿Cuánto es el campo, profito? El campo va a ser, en este caso va a ser este valor, la constante K, la carga por R al cuadrado en la dirección de eso. Muy bien, ya está. Ahora, decimos, jóvenes, que el campo, ahora, en la dirección, ojito acá, mira, de repente lo vamos a utilizar este valor. A ver, mira. Vamos a ir acá, ¿no? Y acá está mejor, mira. Por favor, me avisan la hora, cuida que me pase, la esa ya me pasa 5 minutos, tenemos 15 minutos. ¿Ya? Mira. Ya. ¿Qué me dice acá, profesor? Acá, ¿qué me dice? Que el campo eléctrico, mira, simplemente la ley de Gauss va a ser de esta forma, ¿no? El campo eléctrico es la integral de quién? Del campo eléctrico E, obviamente del campo eléctrico E, ¿no es cierto? Acá, por mira acá, ya está dando la normal por la diferencial del área, nada más. Ahí está, ¿sí? Pero ¿qué me dice, profesor, acá? El campo eléctrico que está generando todo esto, ¿qué va a ser? Es igual a ¿cuánto? A simplemente la constante K por la carga por R en la dirección de R, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces digo, mira chicos, acá por favor. Entonces tú sabes que el campo eléctrico es igual simplemente la carga, la constante, perdón, la carga, el radio, la distancia, ¿qué sería? R al cuadrado en la dirección radial, me dice acá, en la dirección radial. O si no, tú le estás poniendo tipo vector acá, ¿no? Ya me pone, pero no. Ya. Pero profito también la diferencial, o sea, la normal. La normal simplemente va a ser, en esa dirección va a ir. La radial, la normal. En todos los sentidos, ¿sí o no? Y por la diferencial del área. ¿No? Por la diferencial del área. Ahora, mira acá, la diferencial del área justamente va a ser, ¿no? A ver, mira acá tenemos acá. Ya, si nosotros reemplazamos este valorcito, entonces digo acá, por phi, profesor, no por phi, es la superficie gaussiana, es la integral, la doble integral. ¿Cuánto es este, profesor, acá? Es igual a la constante K por la carga
por R al cuadrado. ¿Por quién? Por en la dirección de R sub E. En esa dirección está ahí. Por, ¿qué sería acá? Esto va a ser justamente, mira, simplemente va a ser, ¿cuál es el vector dirección de esto? Simplemente E sub R, ¿no? E sub R por la diferencial del área, nada más. Entonces, tú sabes que este valorcito, este es 1, ¿no es cierto? Tú sabes que este es 1. ¿Por qué? Porque son iguales, entonces esto vale 1. Son vectores direccionales, ¿no? 1. Entonces, simplemente, profesor, esto va a ser igual ¿a quién? A la integral ¿de quién? De la constante por la carga sobre radio al cuadrado por la diferencial del área. Como es esta, dos veces tengo que integrar, no hay problema, ¿no? Entonces simplemente el área ya me está dando que es un área regular, ¿no? Si fuera irregular ya tranquilamente tendría que integrar. Entonces simplemente esto con esto se van y me va a dar que justamente el flujo que va a ser acá, la constante, la carga sobre radio al cuadrado por A. Pero profito A, el área de una superficie simplemente va a ser 4 veces pi por R al cuadrado. Es el área de una superficie. Entonces, si nosotros reemplazamos acá, entonces si reemplazamos en este casito por acá, ¿qué digo acá? Por acá. Entonces, el flujo eléctrico, simplemente, ¿qué se va a hacer acá? Entonces reemplazamos la constante K. Pero ¿cuánto vale la constante K? Vale 1 sobre 4 veces pi por la permisibilidad en el vacío por la carga sobre ¿quién? Radio al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto vale el área? Pues acá vale el área 4 veces pi por R al cuadrado, nada más. Entonces, ¿quiénes se van? Entonces se van R al cuadrado, R al cuadrado. 4 veces pi, 4 veces pi. Entonces, simplemente te va a dar el flujo. A esto se va a llamar la ley de Gauss. El flujo que atraviesa simplemente va a depender de la carga sobre la permisibilidad en el vacío. O sea, si tú quieres calcular cuánto está atravesando, cuánto está botando este valorcito, simplemente vamos a ver de acuerdo a la intensidad de la carga. ¿Y cuál? La permisibilidad en el vacío. Y la permisibilidad en el vacío es 8.80 y tantos, por 10 a la menos 12, ¿verdad? Entonces vamos a ver, de acuerdo a esto. A esto se va a llamar, jóvenes, la carga eléctrica, es la ley de Gauss, la famosa ley de Gauss. Entonces, mira, si nosotros hemos llegado acá, a esto vamos a llegar, que es la ley de... ¿Qué indica acá? Dice, la ecuación 3.9 indica que el flujo neto a través de una superficie gaussiana, a través de una superficie cerrada, o sea, esférica, es una carga, con una carga puntual es en su centro, ¿no? En su centro. Es independientemente del radio, ¿no? Y la superficie esférica. Depende únicamente de la carga encerrada de la superficie. Va a depender de la carga. O sea, por ejemplo, si yo tengo una carga, digamos, que es menor, entonces el flujo eléctrico va a ser menor. Si yo tengo una carga que es mayor, entonces va a irradiar más flujos eléctricos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso. A esto va a ser, es lo que va a variar, chicos, ¿no? Depende de esta carga. ¿Qué sería esta carga, no? Entonces, como nosotros sabemos también, podemos relacionar esta carga, por ejemplo, porque tú sabes que la densidad, ¿qué es? Tú puedes, mira, si tú ya sabes cómo es esto, dependiendo, tú dices que simplemente la densidad puedes hablar que es la diferencial de la carga con respecto a X, ¿no? Entonces tú puedes trabajar también, puedes calcular primeramente si tú quisieras. Dices la diferencial de la carga es igual a densidad por la diferencial de X, ¿no? Y es lineal. Si tú integras, entonces simplemente la carga sería la integral de lambda por la diferencial de X, ¿no? Lo mismo la otra carga sería la integral de la superficie ρ por la diferencial de la superficie, ¿no? Densidad superficial. O si no, el otro también que sería igual a la integral de ¿quién? De lambda por la diferencial de volumétrico. Entonces tú puedes calcular, si tranquilamente podías calcular primero la carga y podías reemplazar acá, ¿no? Imagínate. Y puedes calcular el flujo eléctrico. Si tienes el flujo, entonces puedes calcular el campo, ¿no? Entonces, de esa forma sería. Sea una
barra sea una superficie, o sea, ¿qué será? Una placa, ¿qué será? Una plancha o un volumen, ¿no? No hay problema. Por ejemplo, en este caso hemos trabajado volumétrico, porque el volumen, ¿no? El área, ¿no? El área de ese sólido sería 4 veces pi por r al cuadrado. Entonces, a eso vamos a ver, vamos a traer. Ahora, podemos trabajar y calcular el flujo a través de la ley de Gauss mediante esta fórmula, ¿no? Es mediante esta fórmula que me sirve. Todo va a ser eso. Bueno, así como tenemos cargas regulares, acá vamos a tener cargas irregulares también, ¿no? Cargas puntuales encerradas por una superficie regular. O sea, ya no va a ser una esfera, ¿no? Va a ser de repente una forma amorfa, ¿no? No sé, no tiene forma. Bueno, dice, los resultados anteriores pueden extenderse considerando alguna superficie en forma arbitraria, cerrada, contenida una carga, ¿no? Recalquemos que aquí el flujo eléctrico es una medida del número de líneas del campo eléctrico, o sea, cuánto está atravesando, podemos cuantificar eso, ¿no? Campo eléctrico, pasado a través de una superficie. Una línea de campo eléctrico que pasa a través de una superficie también pasará a través de algunas superficies cerradas de forma arbitraria, pero que contiene la carga, ¿no? Notemos también que cuando una línea de un campo eléctrico entra a una superficie, hay una distribución negativa al flujo. Y existe una contribución negativa cuando abandona la superficie. O sea, cuando va a dejar de pasar, va a tener una negativo, va a decirse. Porque, ¿no? Dice, cuando una línea a la vez ingresa a una superficie, sale a esta, dice, no constituye el flujo, no contribuye al flujo de ello. Se debe deducir que cualquier superficie cerrada que contiene la carga tiene un flujo, mira, ojito, se debe considerar que cualquier carga que tiene un flujo, que el flujo, ¿cuánto va a ser? La carga por la permisibilidad en el vacío, es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Acá, en este caso. Ahora, sin embargo, en cualquier superficie cerrada no contiene el flujo, es cero, ¿no? Depende de una placa, entonces no va a atravesar, ¿no? Entonces, el análisis va a ser de una superficie que no tiene forma, ¿no? Una superficie amorfa. En este caso, se puede realizar de esta forma, ¿no? Entonces, mira acá, es como analizar, ¿no? El campo. Es el campo eléctrico, ¿no? La carga. Y esta carga está generando un campo eléctrico. Y nosotros queremos que cuánto es el flujo de esta carga, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es analizar una pequeña parte de toda esta superficie, que ya no es circular, sino es una superficie, es amorfa. De repente va a depender de la configuración del área de esta carga. De repente ya nos va a ser circular, que será, pero no va a ser otro caso. Ya. Muy bien, chicos, hasta acá terminamos. Ya, hasta acá terminamos porque esto va a requerir más tiempo, entonces vamos a quedar a medias. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿No hay preguntas? No, ingeniero. Ya, oye, ¿tienen trabajo? ¿Estarán trabajando o no les he puesto? Tienen que resolver los múltiplos de 4 o de 5, creo que les he dicho. Ahí tienen que es la densidad de carga y la fuerza eléctrica, ¿no? Terminando esta sección, voy a dejar. ¿Hay uno ahí? ¿Sí? Sí, hay múltiples de 4, decía. Sí, pues, ingeniero, múltiples tienes que de resolver 4. eso, por favor, porque si no, ¿cómo vamos a trabajar? Mañana va a haber una práctica calificada, se van alistando. Ya, no debía avisarles, pero de todas maneras. ¿De qué va a constar la práctica? Ya creo que con eso terminamos, porque la vez me he pasado, entonces no es bueno pasarse de las clases, hay que controlar el tiempo siempre. O sea, los docentes reniegan también, hasta yo renegaría, ¿no? Ya, jóvenes, Ingeniero, creo que... mañana, ¿cuántas preguntas va a poner?
Será pues, unas 20 preguntitas nomás, ¿no? Ya Cada sabes, día. pues, ¿no? Unas 10 será pues 5, ¿no? 4, dependiendo, pues. ¿Ya? 4. 4 o 5. De todo lo que hemos avanzado hasta acá, ¿no? Para que de repente vayan repasando, ¿no? Todo lo que está, ¿no? Cómo calcular la carga, la densidad, cómo calcular la fuerza eléctrica, el campo eléctrico, en una barra, una superficie, en un cilindro, en una esfera, lo que tú quieras, ¿no? Ya. Ya, jóvenes, creo que con eso terminamos por hoy. Para allá. Stop lo voy a poner.